Bienvenidos a Pulso Político, aquí nuevamente un capítulo más conversando sobre la coyuntura política, en esta ocasión con la asambleísta por ADN Natalie Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ya cerca de un mes del nuevo periodo legislativo, su segundo periodo como tal, ¿cuál ha sido la estructura inicial que usted ha planteado en la comisión y cómo han ido entendiéndose con los distintos miembros de la misma? Bienvenida, muy amable. Buenas noches, Tadeo. Gracias por la invitación y bueno, un saludo afectuoso también a quienes nos ven por este medio de comunicación. Sí, es el segundo periodo legislativo. El anterior fue corto. Recordemos que era un periodo de transición después de la muerte cruzada. El anterior vez priorizamos los temas de seguridad dentro de la Comisión de Régimen Económico. Nosotros fuimos dentro de los primeros que planteamos que era sumamente importante atacar la impunidad económica. Por ello aprobamos la Ley de Prevención, Detección y Combate al Delito de Lavado de Activos, una ley nueva que tenía un año de vacatio legis y ya entrará en vigencia en julio del 2025. A pesar de que ya está en el registro oficial, entrará en julio del 2025. También aprobamos la ley de ahorro y monetización para la lucha contra la corrupción con reformas importantísimas a la ley de extinción de dominio, pero también súper puntuales también a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Desde ella se creaban unidades antilavado. Este nuevo periodo legislativo nosotros teníamos muy pocos proyectos de ley porque el anterior ya los abordamos la mayoría, entre ellos también reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. Ahora trataremos la ley 47, decreto ley 47 sobre regalías energéticas, pero aparte también por ser una comisión económica, todos los años nos llega la proforma presupuestaria, donde revisaremos que cumplan con los mandatos constitucionales y legales, aparte de las ejecuciones, que todas las instituciones cumplan también una ejecución adecuada. En el tema de lo que es contratación pública, que es lo que se viene hablando, ¿cómo se va a organizar la Asamblea? ¿Cuál es su posición referente a las leyes que se han ido presentando en este mes de gestión de la nueva Asamblea Nacional? Bueno, creo que son importantísimas y las leyes aprobadas por esta nueva asamblea que tiene un mes de gestión, creo que marcan el rumbo de aquello que la gente quería, una asamblea distinta, una asamblea que responda realmente a las necesidades de la ciudadanía. Y con ello recordemos la primera ley, la Ley de Solidaridad Nacional, que tiene y crea este marco jurídico del conflicto armado interno que estamos viviendo, que no es un discurso nada más, es real lo que está sucediendo en nuestras calles y es real al crimen organizado que nos estamos enfrentando a diario. Crea nuevos delitos, entre ellos el delito de pertenencia por pertenecer a grupos armados organizados. Luego también aprobamos la ley de inteligencia, que creo que es importante también que el Estado se adelante y prevenga las acciones que quieran cometer el crimen organizado. Creo que si tuviéramos tenido antes una ley de inteligencia, hubiéramos prevenido muchos ataques inclusive a instituciones del Estado y por eso también la importancia de esta norma. Ahorita estamos tramitando también la segunda económica urgente, la ley de integridad pública, que como usted bien menciona también tiene reformas a la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, que es importantísimo este sector y de urgencia porque la contratación pública mueve en el país aproximadamente entre la tercera y cuarta parte del presupuesto general del Estado. Eso quiere decir que los bienes y servicios que contratan las instituciones del Estado pasan por el Sistema Nacional de Contratación Pública y lamentablemente también hay informes que ha habido mucha corrupción dentro de este sistema. Y recordemos, por ejemplo, en época de pandemia, que inclusive insumos médicos se hicieron a sobrecostos, aprovechándose inclusive de sectores Sí. sumamente sensibles para la sociedad. Pero aquí en la Sí, por ley, eso la por importancia de que ejemplo, haya reformas en ese aspecto. que ha traído un poco de controversia, esta ley de inteligencia, la ley orgánica de inteligencia, porque dicen que uno puede ser vulnerado. ¿Usted lo toma así? No, yo creo que no. Más bien tengo la certeza de que esta ley de inteligencia es un instrumento legal necesario para combatir al crimen organizado. Y sobre todo, algo en lo que muchos hemos estado de acuerdo, que las leyes no son simplemente el problema. Muchas veces son los malos funcionarios que con o sin ley pueden cometer irregularidades o ilícitos, porque recordemos que en otras administraciones, sin una ley de inteligencia, igual había espionaje para muchos sectores políticos. También, lamentablemente, sufrieron vulneración de derechos varios periodistas. Yo creo que más bien esta ley de inteligencia no va enfocado en eso, va enfocado en prevenir el crimen organizado, en utilizar inteligencia por cada una de las instituciones del Estado, prevenir delitos graves dentro del Estado,
prevenir ataques a las instituciones. Creo que el crimen organizado a veces se nos adelanta y por eso la importancia de que el Estado responda con contundencia, pero responda también apegado a la legalidad. Y para estar apegado a la legalidad se necesita construir un marco jurídico que permita combatir el contexto de inseguridad que estamos viviendo. Pero en el tema de marco jurídico es lo que es una frase cliché que se puede estar escuchando reiterativamente. No es algo que más allá de una ley hay que concientizar a la gente, hay que concientizar a las autoridades, sea el ámbito que sea, la dignidad que sea, para poder tener un poco de empatía. Sí, bueno, yo lo estoy hablando dentro del ámbito de nuestras competencias, que es precisamente crear una legislación que vaya en vanguardia con la realidad nacional. La realidad nacional que estamos viviendo, pues, es de inseguridad, es con altas cifras de muertes violentas inclusive, y que se necesita construir dentro del ámbito de nuestras competencias, que es aquello, un marco jurídico que ayude a combatirlo, y que no solo con legislación se va a combatir la inseguridad. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Se necesita también el compromiso y la responsabilidad que cumpla con sus funciones también las otras funciones del Estado. Y ahí hablo también de la función judicial, que hayan jueces que actúen también en el marco del derecho, respetando la Constitución, para que sean sancionados las personas que luego de un proceso, respetando el debido proceso también, se determine que existe responsabilidad. Y para ello estamos creando esa legislación que inclusive dentro de la nueva ley de integridad pública, aquellos jueces que no fallen apegados a derecho y que traten de determinada manera beneficiar a delincuentes, pues también se estarían incurriendo en un delito. Una manera de poder combatir con un papel en mano, en este caso con la ley en mano, es lo que usted ratifica. Pero a fondo le preguntarle cómo articular todo este trabajo, porque puede lo que haga el legislativo de reformar leyes no se lo tome de una manera a veces muy apropiada, quizás por cómo se lo explica, quizás por cómo se lo pone en el papel, pero cómo también darle seguridad a la ciudadanía, como le decía hace un instante, que no sea una vulneración, como es el mensaje o la narrativa que se está tratando de imponer. Sí, es una narrativa que tratan de instaurar aquellos que no han apoyado las leyes para buscar una excusa. Porque ya sea en campaña o antes, la gente lo que siempre ha querido es seguridad, es paz y tranquilidad para sus hogares. Entonces no logran entender como representantes de ellos, porque al final del día en la Asamblea Nacional, sea de la bancada política que sea, o organización política que sea, somos representantes de la ciudadanía. Entonces no logran entender cómo quienes les representan pueden votar en contra de leyes para apoyar la seguridad nacional. Y por eso tratan de instaurar negativas o excusas para cambiar un poco o tergiversar la realidad en ese aspecto. Pero sí, no solo creamos leyes, nosotros también tenemos un papel importante que es la fiscalización, es decir, velar porque esas leyes se cumplan dentro de las autoridades correspondientes o competentes, darle el seguimiento necesario para que se puedan cumplir con aquello. Y ahí entra también la responsabilidad de las instituciones de hacerlo no porque vayan a sufrir un control político de la Asamblea Nacional, sino porque es responsabilidad de ellos, cada uno dentro del ámbito de sus competencias, y que tienen la urgencia de hacerlo porque el país lo demanda así y requiere el compromiso de todos los servidores públicos. Y por ello también dentro de esta última ley económica urgente de integridad pública, también existen reformas a la ley del servicio público porque también requiere Ujú. de servidores públicos que entiendan el papel del servidor público, de ser funcionario público, que trabaja para la gente y que tiene que trabajar apegado a la legalidad y respetando los derechos de la gente, cumpliendo con la ley. Y por eso también salen estas reformas. O sea, todo este marco normativo que estamos aprobando en las últimas semanas y que aprobaremos también en las próximas semanas, va enfocado a mejorar la administración del Estado, la eficiencia del Estado, a que dentro de las instituciones tampoco exista corrupción, que tampoco existe impunidad y vamos a ir de la mano también con el control político que debemos hacer dentro de las instituciones en donde tenemos competencia para hacerlo. Esa parte que usted menciona respecto a que quienes son los funcionarios de cada institución puedan comprender la situación de la persona o el trámite, créame, me encantaría, porque es creo que una piedra en el zapato y si pudiera dar ejemplos que conozco, que usted mismo se va a quedar sorprendido. Así de simple se lo digo, pero ahondando en detalles, ayer por ejemplo el ministro John Reinberg decía, vamos a ir a cada institución para fiscalizarla.
cómo hacer ese trabajo, bueno, lo quiere hacer el Ejecutivo, pero la Asamblea que usted dice tiene el rol fiscalizador, pero hay los 101 votos para poder fiscalizar, le pregunto a usted. Sí, bueno, no necesariamente es fundamental los 101 votos para poder fiscalizar. Cada uno de los 151 legisladores tiene la obligación de hacerlo. Puede hacerlo el control político a través de requerimientos de información, a través de hacer seguimientos a casos que ellos consideren que existen irregularidades o que quieren aclaración. Y se puede hacerlo individualmente como legislador, se lo puede hacer a través de las comisiones de las que somos parte o algunos presidimos. Se puede hacer un trabajo de fiscalización y los funcionarios públicos, tal como determina la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa, tienen la obligación de darnos Ujú. respuestas. Porque precisamente nosotros hacemos control político a las otras funciones del Estado. Y esto no nace de la nada, nace precisamente de este equilibrio de poderes que tiene que haber entre las fuerzas, entre las funciones del Estado, que antes eran poderes del Estado, que en la Constitución del 2008 cambian al tema de funciones del Estado, pero por este equilibrio de poderes nosotros hacemos este control político para velar por los derechos de la ciudadanía y que precisamente los funcionarios públicos, las primeras autoridades dentro de los ministerios, por ejemplo, estén cumpliendo con los derechos de la ciudadanía y las principales necesidades que no siempre les llegan directamente a la autoridad competente, sino a nosotros, porque conocen que somos los representantes de ellos. Ok, de acuerdo. Y en su óptica como presidente de la Comisión de Régimen Económico, ¿qué fiscalización, a qué entidad usted podría observarle y llegarle a este análisis? ¿Usted ha puesto el ojo a alguna institución? Bueno, nosotros hicimos algunos seguimientos dentro del anterior periodo, por ejemplo, cuando hacemos la ejecución del presupuesto general del Estado, citamos Ujú. a todas las instituciones que son parte del presupuesto general del Estado para que nos cuenten cómo ha ejecutado los presupuestos, para que nos cuenten si en realidad los presupuestos también han sido ejecutados para los planes y programas para los cuales ellos dijeron o hicieron su hoja de ruta que iban a desarrollar, si están cumpliendo también con las demandas ciudadanas, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Energía y Minas, y todos los ministerios los citamos para que nos cuenten qué están haciendo con el dinero que se le asigna por parte del gobierno para que cumplan principalmente con sus competencias, y esto va de la mano con el desarrollo de derechos de las y los ciudadanos. Eso del cuestionamiento, por ejemplo, de la utilización del presupuesto de cada una de las entidades ha estado viniendo, por ejemplo, del ex secretario de Planificación, Jairo Merchán, en el gobierno de Guillermo Lasso, que, por ejemplo, un caso que él decía que hasta el presente el registro civil, citaba, ha utilizado solo el 15%, perdón, su 27% de ejecución de su presupuesto. Otro caso que menciona ha sido, por ejemplo, lo que es el ministerio también de la planificación que tiene el Ministerio de Salud, la poca utilización. ¿Cómo considera y cómo, por ejemplo, así fiscalizar el por qué no utilizan todo el presupuesto o por qué tan a paso lento? Bueno, nosotros hicimos un informe de ejecución presupuestaria del año 2024. Bueno, cuatro informes trimestrales, semestrales y el último de todo el año 2024. No son esas cifras lo que yo tengo. Tenían una alta ejecución presupuestaria que variaba entre el 85 al 95% de ejecución presupuestaria, que es alto en realidad en comparación a gobiernos anteriores, justamente el del señor Lasso, en donde inclusive nosotros dentro del anterior periodo legislativo iniciamos un juicio político al ex ministro del Interior, porque todos conocemos Ujú. nuevamente el índice de inseguridad que vivimos y ahí había una ejecución presupuestaria del menos de 30%. Entonces, sí, si hubiera una baja ejecución presupuestaria es precisamente una de las causales que se utilizó anteriormente para poder iniciar juicios políticos y poder lograr la censura y destitución de los malos funcionarios que, habiendo tanta necesidad, no ejecutan de manera adecuada el presupuesto. Entonces, no son las cifras que nosotros nos dieron para hacer el informe, que fue de conocimiento de todos los asambleístas de la mesa legislativa y que luego lo pasamos a la presidencia de la Asamblea para que también pueda distribuirlo a los 137 legisladores que éramos en ese momento. Tenemos que hacer una nueva ejecución del presupuesto. A ver, primero nos tenía que haber llegado en época normal, si no hubiera habido este contexto electoral o no hubiera sido año electoral, nos hubiera llegado a la reforma presupuestaria del año 2025, más o menos en octubre del año Correcto. 2024. Al haber
contexto electoral, pues hay presupuesto prorrogado, tal como lo determina el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Entonces, recién el presupuesto nos llegará en 90 días después de posicionar al presidente o la nueva autoridad. O Y con sea, ese en lo que presupuesto dice también nos Jairo llegará. Merchan, dice usted que no está actualizado. No sé de dónde haya sacado los datos. En realidad yo le digo, nosotros hicimos un informe de ejecución presupuestaria con unos datos proporcionados por las instituciones públicas, que Ujú. quizás él también lo haya sacado de ahí, o tendría que ver de dónde los haya sacado, que no son los datos que usted me cuenta como tal. La ejecución del año 2025 también presentaremos un informe semestral que tienen hasta julio también el Ministerio de Finanzas para que lo remita a la Asamblea Nacional, a la Presidencia de la Asamblea Nacional, y la Presidencia lo remita a la Comisión de Régimen Económico también para analizar la ejecución del presupuesto del año 2025, que es un presupuesto prorrogado, porque no ha habido todavía aprobación de proforma presupuestaria. Ok, comprendido por ese lado. Y finalmente, asambleísta, usted mismo lo decía hace un instante, hay que fiscalizar no solo a todos los entes que competan, o sea, que tengan una fiscalización. Quiero su lectura más que nada, más allá como asambleísta, despojándose un poco del rol de asambleísta, sino como ciudadana, como quiteña en este caso, como alguien de la provincia de Pichincha. ¿Cómo usted toma las decisiones que se están dando en el Consejo Municipal de Quito? El tema de intervenir en el Estadio Olímpico Atahualpa y obviamente un alcalde que está al ojo del huracán con el tema de una posible destitución por firmas. ¿Cómo usted toma, más que nada como ciudadana, su opinión y obviamente su óptica como asambleísta? Bueno, primero le voy a dar mi óptica como asambleísta. Yo creo muchísimo en la fiscalización. Creo que la fiscalización, cuando es de manera responsable, cuando no responde a un tinte político, inclusive puede ayudar a mejorar la gestión de a quien estamos fiscalizando. Creo que eso es sumamente importante y es una de las competencias más importantes que tienen todos los órganos colegiados, en este caso la Asamblea Nacional, pero también el Consejo Municipal, que a través de sus concejales también pueden hacer acciones de fiscalización. Como ciudadana, ya no como asambleísta, creo que son acciones desesperadas de una autoridad que está enfrentando un proceso de revocatoria de mandato, un proceso de destitución impulsado por la ciudadanía, que no conozco que tenga un tinte político, sino que ha sido impulsado por la ciudadanía y que ahora está tratando, como lo han anunciado también la Concentración Deportiva de Pichincha, sus dirigentes, utilizando el deporte que llama a miles de personas, a millones también de ecuatorianos que nos alegramos cuando, por ejemplo, juega nuestra selección o cuando Richard Carapaz compite, cuando alguno de nuestros ecuatorianos quedó campeón mundialista, tuvo una medalla. Entonces llama mucho la atención porque son personas que se han esforzado toda su vida y eso, el deporte que debería ser incentivado permanentemente, el deporte que deberíamos invertir permanentemente, porque también es una oportunidad que les damos a los jóvenes para que puedan desarrollarse en otros ámbitos, ahora quiere ser utilizado para tratar un poco de bajar la presión ciudadana que está teniendo por el proceso que está enfrentando, lo que me parece triste. Pero creo que también ahí juegan un rol importantísimo los concejales en su rol fiscalizador. Que sean o no alineados a la tendencia del alcalde de Quito, deberían hacer un rol fiscalizador, no porque sean contrarios a ellos, o no solo los contrarios a ellos, sino porque la fiscalización, si lo hubieran hecho de la manera adecuada desde un principio, yo creo que la gestión del alcalde hubiera sido mucho mejor, porque inclusive dentro de la ejecución presupuestaria que también presenta el municipio de Quito, bueno, Correcto. no a nosotros, sino a sus concejales y a la ciudadanía, por supuesto, se ven bajos niveles de ejecución, se ven bajos niveles de ejecución de las administraciones zonales, entre ellos, por ejemplo, de la que yo soy parte, la administración zonal de Calderón, habiendo tantos problemas aquí de servicios básicos, de alcantarillado. Existen bajos niveles de ejecución y creo que eso sí llama a la responsabilidad de los funcionarios públicos también de la administración actual del municipio de Quito. Ahí estaba la lectura del asambleísta Natalie Farinango de la provincia de Pichincha, perteneciente al bloque de ADN. Asambleísta, quiero agradecerle por su tiempo aquí en Pulso Político, desarrollando lo que es la hoja de ruta de su comisión, el pleno y obviamente su opinión respecto a lo que vive la capital de la República. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted por la invitación y una excelente noche a todos. Muchísimas gracias a todos quienes se sumaron a esta entrevista en Pulso Político. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encontramos en un próximo programa. Pasen bien.